Saludos a todos, bienvenidos a TV Deportes fin de semana. Yo soy Susy Jiménez y estaré acompañándoles aquí nuevamente después de haber tenido transmisiones de manera remota a propósito de la pandemia del coronavirus que nos tiene con este distanciamiento social que tenemos que realizar para que podamos salir pronto de esto. Y el deporte, a pesar de que ha pausado, ya las ligas están dando pasitos de bebé. Ya se está jugando fútbol, en algunos, en Europa ya iniciaron las 3 ligas más importantes, se está evaluando el protocolo también para las grandes ligas y la decisión ya se va a jugar en NBA, así que poco a poco se está volviendo todo a la normalidad con este tema del deporte que tanta falta nos hace. El invitado de hoy precisamente está muy relacionado con esto de la vuelta al deporte. Tenemos a Giovanni Montero, psicólogo deportivo, con el que vamos a tratar diversos temas, y yo creo que el deporte en sí siempre ha estado muy ligado al asunto psicológico, y tenemos un especialista en el área a propósito de cómo van a manejar estos atletas de las diferentes disciplinas este regreso. Bienvenido, Giovanni, a TV Deportes fin de semana. Muchísimas gracias, Susy, por la invitación y complacido de estar aquí con ustedes. Señor Montero, usted sabe que hay cierto aspecto del deporte que la gente lo ve todo muy físico, que la gente lo ve todo muy de entrenamiento, pero ¿qué tan importante es el aspecto psicológico en el deporte o en un atleta? Mira, lamentablemente y de forma cultural, no se toma muy en cuenta la parte del desarrollo psicológico de los atletas. Si partimos desde la premisa de que el 60-70% dentro del juego es psicológico y el otro 30-40% es técnico-táctico, entonces no se está tomando en cuenta el proceso de la parte psicológica en el juego. Es sumamente importante porque en un momento cuando llega la presión y el estrés, entonces sale a flote, y eso perjudica el rendimiento deportivo de los atletas. Es tan importante un entrenador del aspecto físico como también tener a un especialista en psicología en cualquier equipo, un atleta en sí de manera personal. ¿Usted cree que es igual de necesario? Es fundamental porque los atletas son entes biopsicosociales, donde asimismo como una mala alimentación puede afectar el rendimiento deportivo, también problemas familiares, personales, de compañeros de equipo, de la misma administración, afecta el rendimiento. Entonces, si no tomamos en cuenta ese aspecto, estaríamos trabajando a medias. En otros países es muy común que prácticamente todos los equipos de las diferentes ligas tengan un psicólogo deportivo, un experto en el tema. Hay jugadores, inclusive atletas ya que sean famosos, en menor medida no tan conocidos, que también poseen su psicólogo de confianza, deportivo y todo lo demás. ¿En qué nivel estamos en República Dominicana? ¿Se toma en cuenta en sí o está creciendo? ¿Cómo va eso? Bueno, certificado internacionalmente psicólogos deportivos en la República Dominicana somos 5. Y de los 5, quizás 2 o 3 estamos trabajando la psicología deportiva en sí. Culturalmente tampoco los entrenadores creen mucho en lo que es la parte de la psicología deportiva, porque entienden que es un gasto. Y no lo ven como un elemento que es parte del proceso de entrenamiento per se. La República Dominicana realmente de hace unos años, cuando empezamos a trabajar con atletas de alto rendimiento, entonces las cosas han venido cambiando un poquito para esos atletas que han tenido la oportunidad de trabajar la parte psicológica. Por ejemplo, las Reinas del Caribe, yo que trabajo directamente con ellas como psicólogo deportivo, los resultados están ahí y se están viendo.
Ahora con esta pausa de los deportes, algunos han retornado, otros se pararon de repente. En el caso del fútbol fue así, la NBA fue así, ya con una temporada iniciada bastante adelantada. En ese regreso, ¿qué podemos analizar con relación a la actitud del atleta? ¿Cuáles son las variaciones que pueden tener cada uno? Bueno, ya vamos a empezar después de este parón por una pandemia. ¿Cuál es el pensamiento de esos atletas? Lo primero que tenemos que ver es la parte de iniciación de este proceso de la pandemia. Muchos de los atletas lo que provocaron en inicio fue una crisis en sí, de no aceptación. Ahora que yo voy a hacer con esto del entrenamiento, muchos expresaban y se sentían de forma como que estaban entonces estaban perdiendo el tiempo de entrenamiento que habían invertido en todo eso. Pero el elemento psicológico más importante ha sido esa sensación de no dirección, hacia dónde voy. Entonces muchos atletas al inicio de la pandemia vimos que colgaban retos en Instagram, en TikTok, pero eso fue las 2 primeras semanas, quizás 3 primeras semanas. Luego todo eso desapareció completamente, como Sí. moda desapareció. Entonces en eso los atletas comenzaron y entraron en una zona de confort, que cuando hablamos de zona de confort no necesariamente es una zona agradable para los atletas, sino que se acostumbraron a esa zona. Entonces ya teníamos atletas que estaban acostumbrados a dormir quizá, a irse a la cama a las 9 de la noche y levantarse 6 7 de la mañana para ir a entrenar. Entonces tenemos un cambio de ritmo del sueño, donde se están acostando 12 1 de la mañana, se están levantando 11 12 del mediodía. Están entrenando quizá a una tercera parte de su capacidad de entrenamiento que tenían antes. Todos estos factores afectan, porque la sensación que ellos están experimentando ahora mismo, que no se sienten al 100% de preparación. Entonces, esto va a incidir enormemente en su vuelta otra vez a los entrenamientos. Entonces, muchos elementos de los entrenamientos pueden considerar como difíciles, entonces van a hacer que de manera inconsciente ellos comiencen a rechazarlos. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, señor Montero. Cuando retornemos, vamos a hablar de esas diferentes variaciones, cómo asumen los atletas o cuáles son las posibilidades que pueden darse. Algunos lo hacen con mayor motivación, cuál es esa motivación, otros que no, que dicen ya no vale la pena, como en el caso de algunos jugadores, en el caso de Damian Lillard del baloncesto de la NBA, que dijo, si el equipo no tiene posibilidades de clasificar, yo no voy a jugar porque no voy a perder mi tiempo. Y así hay otras opiniones de atletas en general. Así que vamos a hacer la pausa y retornamos con más de ATV Deportes fin de semana. Estamos de regreso con más de ATV Deportes fin de semana y estamos con el experto, el psicólogo deportivo Giovanni Montero. A propósito de la vuelta al deporte, ya en nuestro primer bloque hablamos un poco de cómo sería esa mentalidad de los jugadores, pero ¿cuáles son los diferentes tipos de comportamiento que podemos ver? Ya hablamos de la motivación. Esta puede ser buena o falta de esta. Algunos jugadores inclusive, como ya mencionaba, el ejemplo de Damian Lillard, dijo, pero ¿para qué ya yo voy a jugar ahora? Estamos en medio de una pandemia, ¿por qué voy a arriesgar mi vida? ¿Cuáles son las diferentes reacciones que uno puede esperar que tengan esos atletas y que la psicología pues pueda mostrarla? Sí, el no tener una meta clara, ni tener un sentido de esa meta va a provocar un rechazo a nivel subconsciente de los atletas hacia el proceso de entrenamiento y de las competencias. Si ellos no le ven un sentido, entonces simplemente no van a dar el 100% en el proceso de entrenamiento o competencia per se. Entonces, hay otro elemento que está involucrado en esto, aparte de la motivación,
y es los esquemas deportivos. Y cuando nos referimos a esquema deportivo, nos referimos a todas las estructuras psicológicas de pensamiento, de cómo él asume, cómo ve una experiencia de frente a los compromisos que tiene. Si no hay un sentido, no lo sigo. Esto sin importar si es un atleta pagado, si es un atleta selección nacional, si es un atleta en proceso de desarrollo o si es un atleta que está en busca de una firma, en el caso de la pelota. Es decir, todo lo que se tiene que hacer de ahora en adelante con los atletas debe guardar un sentido. Si no se tiene ese sentido, entonces tenemos fácilmente atletas que se van a auto boicotear el proceso de entrenamiento y compromisos deportivos. Bueno, ya hablamos del caso de la NBA, ya hay una fecha de regreso, ya los jugadores han estado entrenando por su lado y ya también se van a concentrar en campos de entrenamiento de sus diferentes equipos. Pero corre peligro las grandes ligas, todavía no se toma una decisión. Si finalmente pues no se da, se cancela la temporada por la razón que sea, económica, protocolo de salud, lo que pueda pasar, esos atletas, una cantidad impresionante de peloteros en las grandes ligas y en las menores, ¿cómo van a asumir esa pausa tan larga después de durar por lo general 6 meses en una temporada regular, 162 partidos? Sería bastante duro para ellos. ¿Cómo pudieran asimilar esa pausa? Bueno, definitivamente le va a afectar de manera directa por un proceso que se llama desesperanza aprendida. El no vale la pena, no me esfuerzo. Entonces, generalmente los atletas, como todas las personas, partimos siempre de la última experiencia. Si la última experiencia es negativa, no es tan agradable, entonces mi comportamiento va a cambiar en base a lo que viene en el futuro. Esto ya se dio en un momento en que en el caso de la MLB se cancelaron todos los juegos y se tuvo que establecer, por así decirlo, un show entre Maguire y Sammy Sosa para Sí. poder recuperar todo el proceso y todo el atractivo desde los jugadores hacia el juego. Entonces, esto va a afectar de manera significativa realmente el comportamiento de entrega de todos los atletas hacia los diferentes deportes. ¿Y cómo puede un atleta que pues corre con esa suerte de que se cancele, no solamente en el béisbol, en general? Hay algunos atletas pues que tenían clasificatorios para los Juegos Olímpicos que también fueron pospuestos para el 2021, que todavía no han podido hacerlo, no han podido ir a ese clasificatorio, que quizás estaban listos físicamente para ese clasificatorio y no pues ha podido darse por lo menos en estos meses. ¿Cómo entonces yo trabajo eso? Yo como atleta, yo digo, wow, pero ¿y ahora qué pasa? O sea, necesito una asistencia profesional necesariamente para cambiar esa mentalidad. Sí, es importante que desde el Ministerio de Deporte, en esta ocasión, se establezcan las directrices y desarrollar un programa de entrenamiento psicológico para la vuelta de esos deportistas al proceso mental en que estaban antes. Entonces, hay muchos elementos que tienen que cambiar. Por ejemplo, la identidad atlética implica una identificación del atleta hacia su disciplina deportiva. Entonces, esa identidad atlética ahora mismo está débil. Entonces, al estar débil y entramos directamente a entrenamiento físico-táctico, no vamos a tener los resultados que esperamos de esos atletas. Sobre todo, hay atletas que es su último ciclo olímpico y esto ya genera un estrés extra y niveles de ansiedad más altos que lo que tenían antes. ¿Por qué razón? Primero, muchos atletas ven el deporte para salir de su condición económica
y ver la situación de las Olimpiadas, de los ciclos olímpicos, para poder obtener algunas cosas que no han podido obtener durante todo su proceso de desarrollo. Un apartamento, un bono como el gobierno lo da, que está bien, pero todo eso corre peligro porque el atleta fácilmente no se está sintiendo cómodo consigo mismo frente a la situación. Entonces, es muy fácil que un atleta local pueda enfrentar a otro atleta local en un torneo local donde las condiciones son iguales, pero cuando estamos hablando que los atletas de República Dominicana tienen que enfrentar atletas de potencia, Estados Unidos, Japón, que psicológicamente se les ha enseñado que están por encima de cualquier otro atleta y no necesariamente en la parte técnico-táctica, destreza de juego. Entonces, esto es un elemento que va a incidir enormemente en los resultados de nuestros atletas en Tokio 2021. Entonces, definitivamente, se tiene que empezar no solo con los entrenamientos físicos y adecuación física, sino con un programa psicológico que le permita a los atletas cambiar y modificar la identidad atlética. Bueno, es muy importante sin duda, sobre todo porque ahora vienen competiciones muy importantes para eso, para poder llegar allí. Hay pues atletas de manera individual y equipos que no han podido todavía clasificar a los Juegos Olímpicos y que tenían pues ese tiempo para hacerlo. Ahora tienen un poquito más de tiempo, pero también hay que trabajar ese aspecto. Algunos ya se sentían listos para hacerlo ahora, ya hay que esperar un tiempo más y eso sin duda les genera un poco de ansiedad y de estrés. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando retornemos vamos a tratar un tema que yo creo que todos hemos visto sin ser necesariamente expertos en el tema, pero que sí nos los va a explicar el señor Giovanni Montero con relación a la mentalidad perdedora y ganadora. Dicen que hay atletas que antes de iniciar una competición dicen que no tienen chance. Vamos a hablar de ese tema cuando retornemos de la pausa. Estamos de regreso con ATV Deportes y sigo conversando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo. Temas súper interesantes con esto de la vuelta al deporte y la mentalidad de los atletas. Lo que mencionaba antes de la pausa, muchos atletas buscan asesoría de un psicólogo deportivo o sus entrenadores dicen, mira, él o ella necesita un psicólogo porque entiende, o sea, ya tiene una mentalidad perdedora, dice, wow, no voy a poder competir en ese nivel, a pesar de que clasifiqué para estar con ellos en ese nivel, no tengo chance, voy a participar y ya. ¿Cómo se le llama a ese tipo de mentalidad, psicológicamente hablando? Y por supuesto lo contrario también, el que va con un exceso de seguridad. Eso tiene que ver mucho con la autoeficacia que hablábamos al principio. Entonces tenemos dos aspectos de deportista. Aquellos que tienen como meta simplemente participar en una olimpiada para que quede en su currículum y aquellos que quieren llegar a la olimpiada y poder trascender en su disciplina deportiva. Entonces ahí tenemos dos aspectos. Pero ¿qué pasa con los primeros? Si mi meta es llegar a las Olimpiadas y entré a la Olimpiada, psicológicamente ya cumplí. Entonces no voy a tener los resultados. Si aquellos atletas entonces se enfocan en trascender dentro de la competencia de las Olimpiadas, entonces van a hacer un mejor trabajo. Pero lamentablemente, muchos atletas en la estructura mental, en la estructura emocional y cómo ellos asumen sus experiencias antes de enfrentarse en un partido, ya están convencidos de que van a perder. ¿Cómo? Miedo al fallo, ¿verdad? Ansiedad precompetitiva. Los atletas han creído que cuando sienten ansiedad es malo porque ya esa experiencia se ha relacionado con otra experiencia anterior. En la última experiencia que tuve sentí miedo,
de fallar, fallé, entonces si lo siento ahora, es que va a pasar lo mismo. Desesperanza aprendida. Entonces, ¿qué tienen que trabajar los atletas? Primero, establecer una meta objetiva y que esa meta esté relacionada a su realidad. Segundo, el cambio de todas las estructuras mentales, esquemas deportivos que le van a permitir cambiar los paradigmas mentales, es decir, el sistema de creencia. Cuando los atletas están convencidos de que van a cometer un error, aunque estén equivocados, tienen razón. Entonces, en el caso del béisbol, si no voy a poder, si tengo miedo de poncharme, entonces eso lo voy a traer. Pero es más difícil cuando los atletas tienen que cambiar esa estructura de pensamiento porque están acostumbrados a toda esa estructura de pensamiento y utilizarla a su favor. Entonces ahí las situaciones se complican un poquito para los atletas y el rendimiento deportivo. ¿Es necesario un atleta que viene de una lesión fuerte que le alejó de su trabajo por mucho tiempo? A veces hasta en su mejor nivel pasan muchos jugadores de la NBA, que el caso de Kevin Durant más reciente, Klay Thompson. Para ese retorno es necesario trabajar el aspecto psicológico porque tienen mucho miedo a veces de volverse a lesionar, que si le va a doler. Es obligatorio. Y sobre todo porque hay una sensación de que no estoy en mi mejor condición atlética. Entonces, si no estoy en mi mejor condición atlética, lo primero que va a pasar es que voy a tener miedo de lesionarme. Y mi foco de atención va a estar enfocado en la lesión, en aquella parte del cuerpo que está lesionada, entonces ahí se va a crear un miedo adicional. Por eso es importante de que todos los atletas, sin importar el nivel en que esté, hacer un proceso de recuperación psicológica frente a la lesión. Doctor, en el caso suyo solamente con atletas, pero por ejemplo una persona que practique deporte de manera pues como aficionado, amateur, ¿también puede tratarse de esta forma o es simplemente con atletas en el caso suyo específicamente? No, claro, nosotros trabajamos aquí en ese perfil todas las áreas que tienen que ver con actividad física en sí. O sea que si yo practico, por ejemplo, CrossFit, algo así, también me pueden ayudar porque se lo comento porque me ha pasado, tengo compañeros que quizás son entrenadores o realizan de manera pues bastante regular entrenamientos, ya sea afuera o dentro en un gimnasio y lamentablemente se lastiman un músculo y dicen, no, ya yo no quiero usar esa máquina porque esa máquina me lastimó ese músculo y ya yo ni siquiera quiero pasar por ese gimnasio. Sí, realmente hay un proceso que se da dentro de la actividad física y es que la persona, el atleta, tiende a culpar, a poner la culpa en otros elementos, o situaciones, personas, que asumir que tiene un miedo. Entonces es muy común, es mucho más común de lo que nosotros pensamos que se da. Pero la culpa en sí no es de la máquina, quizás uno la ejecutó mal y por eso Claro, claro, lamentablemente dio el resultado. sino el miedo, sino el miedo. Porque una lesión, ¿qué implica una lesión? Y sobre todo para un atleta, implica el hecho de que ya mi vida como atleta se acabó, o está en peligro. Entonces yo reacciono de manera psicológica hacia esa situación. Eso es cuando todavía son atletas activos, pero cuando ya el declive llega y deciden que tienen que retirarse, eso es una decisión muy personal, todo el mundo lo dice, mucha gente dice, ¿por qué fulano no se retira si ya no está al nivel, está pasando vergüenza? Pero usted como psicólogo sabe que eso es una decisión muy personal, ¿verdad? Sí, sí, pero hay un elemento que incide. Cuando una persona toda su vida no se ha preparado más que para atletas, retirarse no es una opción. ¿Qué los atletas?
también desarrollen aquellas áreas de su vida que no están necesariamente relacionadas con el deporte, pero que le va a permitir a esas personas, a esos atletas, poder leer en su vida. Si eso no se hace hasta que no lo voten del equipo, entonces no se va. También está el que lamentablemente de manera forzosa ve terminar su carrera por una lesión, por lo general es por problemas de lesión, tratar de saber que va a iniciar una vida que no tiene nada que ver con el deporte. También pues se ha convertido eso en un porcentaje alto de atletas que lamentablemente no han podido seguir su carrera. Así es, así es. Y lo vemos mucho en los jugadores de béisbol que están buscando firmas, porque han firmado, duran 1 o 2 años en una academia y luego le dan release. El sentimiento de frustración de estos atletas es enorme, es increíble, porque no tienen nada, no tienen nada que hacer. ¿Qué voy a hacer yo ahora que no tengo lo que yo creía que tenía y que sabía hacer, que ahora no lo tengo? Entonces, ese sentimiento de frustración es tan grande que las personas renuncian realmente a no renunciar de sus sueños. Por eso vemos jugadores que si ya sin las condiciones físicas o la edad, están tratando de volver a tener, reconectarse con ese pasado. Bueno, cerrar el ciclo es difícil, no solo en el deporte en general, cerrar ciclos es muy, muy difícil. Queremos agradecerle de verdad por este conversatorio, por edificarnos. Yo sé que la gente va a disfrutar mucho de esta entrevista y que nos diga dónde pueden encontrarlo, dónde está pues su oficina, cuáles son sus redes para que la gente lo pueda seguir. Claro, nos pueden ubicar en Arroyo Hondo Viejo, calle F, local número 6, o a través de las redes sociales @esperfiles en Instagram, esperfiles @gmail.com y al teléfono 809-687-7164. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, yo sé que la gente, además colocamos ahí también debajo de su nombre, pues la dirección de Instagram y por supuesto, yo creo que poco a poco ya podemos hablar del inicio de las diferentes ligas, esperamos que la MLB también llegue a un acuerdo que sea beneficioso para todos, sobre todo para el fanático que está esperando pues que inicie, así que muchísimas gracias, será hasta otra edición de ATV Deportes fin de semana.